Buenas, en este video vamos a hablar de la conversión de corriente alterna a continua, también llamada rectificación. En la actualidad se utilizan muchos elementos y aparatos eléctricos que funcionan con corriente continua. El inconveniente no es este de su funcionamiento, sino que el suministro de ellos es de corriente alterna. Como sabemos, en las instalaciones domiciliarias, en las casas, se utiliza corriente alterna de manera de distribución. Eso lo explicamos en otro video. Aparte de esto, de funcionar con corriente continua y tener suministro de corriente alterna, tenemos otro inconveniente, que es que la gran mayoría necesita una gran reducción de tensión. Este problema de reducción de tensión lo podemos solucionar con un transformador reductor, que esa es su función. Bien. Es un problema que lo solucionamos fácilmente. Pero otro problema es de cómo pasar de corriente alterna a continua para que funcione. Bien, para esto se tiene que utilizar un dispositivo que realice que la tensión vaya en un solo sentido, que se elimine la mitad de la tensión alterna y que además suavice los altibajos que genera. Este proceso se llama rectificación. Cuando hablamos de rectificación es imposible no mencionar un diodo. ¿Qué es un diodo? Un diodo es un elemento semiconductor que conduce la energía eléctrica más fácilmente en un sentido que en otro. Estos suelen ser muy pequeños y están en cápsulas cerradas herméticamente. Bueno, como dijo mi compañero anteriormente, el diodo es un componente que conduce la corriente eléctrica más fácilmente en un sentido que otro. Acá hicimos el símbolo de diodo, que donde apunta la flecha es donde conduce y el sentido contrario es donde no conduce. Esto lo podemos ver en un circuito básico de corriente continua con un diodo y una lámpara. Como se ve en este circuito, el diodo está al lado en el que circula la corriente y la lámpara se enciende. En el otro circuito está del lado contrario y la lámpara no se enciende, por lo que explicamos anteriormente, de que el diodo conduce solamente la corriente eléctrica en un solo sentido. Bueno, ahora vamos a hablar de la rectificación de media onda. Esto lo podemos explicar con un circuito. En el circuito consta de un transformador donde resolvemos la reducción de tensión que explicamos anteriormente, un diodo y una resistencia o una carga. La función del diodo y de este circuito en sí es la de ser un rectificador básico que elimina las media ondas del lado negativo de la tensión, conservando solamente la del lado positivo. Eso ya lo vuelve en una tensión continua. Lo que sí, el inconveniente o la característica que tiene es que se denomina de media onda, ya que posee la media onda positiva. Es conocida como corriente continua o corriente continua fluctuante. Se utiliza en algunos elementos eléctricos básicos, como son baterías de algunos juguetes o de autos, donde solamente se necesita que la tensión sea unidireccional. Bien, el segundo caso es la rectificación de media onda con condensador. Los condensadores ya los hemos explicado en un video. ¿Cómo funciona esto? Bueno, cuando el diodo permite el paso de la tensión que le llega a la resistencia, el capacitor comienza a cargarse. En los ciclos en el que el diodo no permite, los ciclos negativos de la tensión alterna, no permite el paso de esta tensión, el condensador comienza a descargarse haciéndole llegar corriente a la resistencia. El condensador actúa como un depósito que en los ciclos positivos de la tensión se carga y en los ciclos negativos se descarga. De esta forma obtenemos una onda más rectificada y un poco más suave a la básica de media onda. Bueno, ahora vamos a hablar de la rectificación de doble onda. Como nombramos anteriormente, está la rectificación de media onda. En este tipo de rectificación solamente podíamos aprovechar la onda que estaba del lado positivo y bueno, de ahí obteníamos la corriente continua. Y la onda del lado negativo se desperdiciaba y se anulaba, no se utilizaba. Lo que se busca en este tipo de rectificación es aprovechar la onda completa y que las dos se puedan utilizar en la corriente continua. Esto se puede realizar de dos maneras diferentes. Una es
con un transformador con toma media y otra es un transformador con toma media y 2 diodos y otra es con un transformador y 4 diodos. En el circuito con el transformador con toma media y 2 diodos, de los 2 diodos sale el cable o el polo positivo del circuito y luego de la toma media sale el negativo y así logramos alimentar la carga o la resistencia de nuestro circuito. Luego, en la rectificación de doble onda con 4 diodos, sucede básicamente lo mismo. Si seguimos el circuito, de los dos extremos del transformador, en el que está abajo pasa por un diodo y se rectifica. Y el que está arriba también pasa por otro diodo y desde ese conductor sacamos el positivo. Luego el negativo lo sacamos del extremo que no está conectado a ningún otro lado y ese será el negativo, que ambos estarán conectados a la carga o la resistencia. Vale aclarar que estos rectificadores de doble onda se puede conseguir como componentes eléctricos que se venden, son simples, con 4 conductores, los 2 de entrada de alterna y los 2 de salida con la corriente continua ya rectificada. Luego a esta rectificación de doble onda se le puede complementar con un condensador en paralelo. Como nombramos anteriormente, la función del condensador en paralelo es cargarse de energía en los picos de tensión y en los valles liberarla para así alisar la corriente rectificada. Bien, incluso después de realizar la rectificación de doble onda, podemos tener pequeñas fluctuaciones que se conocen como rizado. Esto no es muy importante en algunos elementos, pero cuando por ejemplo hacemos circuitos de radio o televisión, luego de una amplificación esto puede generar un zumbido molesto de 50 o 100 Hz dependiendo si es media onda o doble onda. Esto se puede solucionar agregando 2 capacitores y una bobina, o también conocida como choque. Lo que hace la bobina es oponerse al cambio de corriente generando una armonía en la corriente de salida, eliminando así el rizado. No lo elimina del todo, pero logra atenuarlo. Bueno, en síntesis, la rectificación es el proceso de conversión de corriente alterna a corriente continua. La rectificación de media onda es en la que se emplea un solo diodo, la de doble onda es en la que se emplean 2 o 4. Y bueno, una tensión rectificada, también lo vimos, se puede suavizar utilizando un condensador y el rizado se puede disminuir utilizando una bobina o choque. Bueno, hasta acá el video, espero que les haya servido, si fue así compártanlo. Si tienen alguna duda o ideas para el próximo video, déjenlo en los comentarios, espero que les haya gustado.